¿Qué provocó el conflicto entre Rusia y Ucrania? La ira de Rusia despertó tras el acercamiento de la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte y de la Unión Europea a Ucrania. Es República Soviética, que es considerada por Putin parte de su identidad y de su espacio de influencia, por lo que su control es de vital importancia para su seguridad. Para entender más sobre este conflicto, que deja lugares desolados y gran cantidad de fallecidos, debemos retroceder en el tiempo, hasta 2014, con el fin de hacer un recuento de lo que ocurrió entre ambas naciones. ¿Cuándo se inició el conflicto entre Rusia y Ucrania? El conflicto ruso-ucraniano en el año 2014 tuvo varias etapas, pero se centra en la adhesión de Crimea a Rusia. Luego de un referéndum en la República Soviética, que fue acusado de fraude al obtener el 97% de votos a favor para incorporarla al Kremlin, hecho que provocó el rechazo y desconocimiento de la comunidad internacional que le impuso sanciones. Ese mismo año, se desata otro conflicto en la región ucrania de Donbass, conformada por Donetsk y Lugansk, autoproclamadas repúblicas populares que exigen integrarse a Rusia. Es así como el este de Ucrania se producen enfrentamientos armados entre los separatistas prorrusos, apoyados política y militarmente por Moscú, y el ejército ucranio. Inician un proceso de paz. En diciembre de 2019 los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, respectivamente, acuerdan retomar el proceso de paz en Ucrania. Para ello realizan el canje de 200 prisioneros. Pese a los acuerdos, semanas después Rusia traslada a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea gran cantidad de tropas, el cual duró varios meses, algo que solo se había visto desde la anexión de Crimea. Ante la presencia de tropas rusas, en agosto de 2021, un total de 46 estados y organizaciones como la OTAN firmaron en Kiev la plataforma de Crimea. En ella exigían a Rusia la devolución de la península ucraniana. A inicios de diciembre de 2021, Estados Unidos señaló que Moscú estaba alistando una invasión a Ucrania para principios de 2022. Ante la alerta, la Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones enormes si invade dicho país. Rusia anuncia maniobras militares. El 11 y 12 de enero de 2022 se realizan en Ginebra dos reuniones con representantes de Estados Unidos y Rusia, y la OTAN y Moscú, pero no se llegan a acuerdos. Es así que informan que los rusos ejecutarán maniobras militares al sur de su nación, el Cáucaso y Crimea. Provocan la furia de Rusia. Luego que Estados Unidos y la OTAN rechazaron, el 3 de febrero de este 2022, firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica, OTAN, en Moscú se enojaron y la idea de poner fin a la crisis quedó por los suelos. Tras ello, autoridades de diferentes países piden a sus ciudadanos salir de Ucrania ante el casi inminente conflicto que está por iniciarse. Rusia envía tropas rusas a Donetsk y Lugansk. El presidente Vladimir Putin anuncia una operación militar especial, asegurando que lo hace para desmilitarizar Ucrania. Y a las 4 de la madrugada el 24 de febrero de 2022, Rusia inició la invasión de Ucrania, atacando a Ucrania a sus centrales, cuarteles y puntos urbanos, también por diferentes frentes con bombardeos y ataques terrestres. Espero que te haya gustado este video, suscríbete, comenta y dale like.